Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, y porque me lo están pidiendo, vamos a hacer el juego del cuenco tibetano. Toda la información que me quieran dar, te lo entregaré. ¿Vale? Es el vapor, cariño, se me traba todo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Muy bien. Es muy curioso, Capricornio, porque una de las imágenes que he podido ver con el cuenco tibetano es como que tú estuvieras atrapada o atrapado en un caparazón. Estás ahí. Pero luego es como que aparece una mujer muy alta, con un vestido blanco, el cabello también plateado, y es como que te toca y tú simplemente te liberas, Capricornio. Luego he visto también mucha agua. Recuerda que el agua, dependiendo del color, representa vida, representa salud. El agua también representa lo que es la energía de Dios. He visto mucha agua. Como que va a empezar a ver como una sanación. Pero siento que esto no va a ser, no actúan solos las energías. Porque esa imagen de esa mujer alta, piel blanca, cabello plateado, puede ser de repente un familiar, puede ser quizás la Virgen, ¿por qué no? Puede ser un ser de luz que quiere como calmar a lo mejor tu tristeza, tu dolor, como que quiere de repente liberarte de un estancamiento también. O tú en estos momentos, Capricornio, quizás te sientes solo o sola y te quieren recordar que todo va a estar bien, que hay algo especial que te está cuidando, Capricornio. También puede ser tu energía. A lo mejor me dice Richard, yo soy madre y en estos momentos pues tengo a mis hijos que tienen problemas o tú eres una abuela, tengo personas que tienen problemas, no sé qué hacer. Recuerda, mi querido Capricornio, que tú eres mi Cordero de Dios. Tienes que pedir con fe el poder de la sanación con las manos también. Porque esa mujer toca ese caparazón. O de repente tú estás lidiando con una persona que se cierra en su mundo, que no quiere escuchar, que últimamente está muy terco, muy cabezota, Capricornio. Algo divino va a tocar su corazón, porque el agua representa sentimientos, pureza, vida. El agua era limpia, Capricornio. Vamos a ver signos, vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Capricornio. Me sale un Virgo, me sale Libra, me sale Tauro. Cierras con un Aries. Iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La letra X, la letra I, la letra A. Vamos a continuar
con el tarot Z. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Saltó una carta. La carta que me está mirando es la carta del 3 de Pentáculos. En el tarot Rider-Waite, mira, yo utilizo muchos mazos, Capricornio, pero yo tengo que reconocer que mis inicios, como yo aprendí, fue con el tarot Rider-Waite. Por eso que siempre menciono ese mazo. Muchos de vosotros quizás me dirán, Richard, a mí me va bien mejor, yo que sé, el tarot de Marsella, a mí me va bien lo que es el tarot Egipto, yo que sé. Cuando yo hago mis directos, yo utilizo el tarot Egipto. ¿Por qué? Porque me siento conectado para los directos, porque siento que me da la respuesta rápida. Vale. En el tarot Rider-Waite, Capricornio, está representado, hay un personaje que está como reparando unos lienzos, hay como una ventana con 3 monedas, y a su costado hay 2 personajes que lo observan. Esos 2 personajes pueden tener mucho significado, que hay personas que están observando que tú termines bien el trabajo, o que ellos se acercan para poder ayudarte también, que te ofrecen su apoyo, o de repente son chismosos, ¿por qué no? Pero bueno, aquí me dice, pero como está representado con la carta del 3 de Pentáculos, quiere decir que es oro y miel para ustedes, una ayuda, Capricornio. Aquí, la carta del 3 de Pentáculos, y al costado, la carta del Caballero de Copas. Va a haber un personaje que te va a hablar posiblemente de una persona muy especial en tu vida, que puede ser pareja, puede ser ex, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser amantes. Te va a hablar. Pero el comentario que te va a decir de esta persona va a ser positivo. A lo mejor te va a decir que ya te perdonó, a lo mejor te va a decir que esta persona habla de ustedes, cosas positivas, a lo mejor te va a decir, cariño, que está pagando karma. También puede ser el caso. ¿Por qué? Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está delgado. Aquí hay como si fuera como un pequeño cubo que está esperando bendición, ayuda económica. Lo rodea muchos pájaros, muchas aves. Aquí este caballo está mirando al suelo y está viendo prácticamente su patita que está atado y tiene lo que es una pata de palo. Vale, Capricornio. Siento, mi querido Capricornio, que esta persona puede ser muy orgulloso, muy orgullosa, porque está erguido. Mira, el personaje está erguido. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero siempre te lleva en su mente, siempre. Esta persona, mi querido Capricornio, desde que se separó de ustedes, prácticamente su mundo se ha estancado. No ha vuelto a ser la misma persona. Sabe que tú eras y es muy importante en su vida. Tú eres clave en su vida para que progrese. Vale. Vamos a tocar el tema del amor, luego el tema de la economía. A lo mejor este personaje Capricornio en algún momento de su vida de repente te ha dicho, desde que tú llegaste a mi vida, yo he cambiado, las cosas me van mejor. Desde que tú has llegado a mi vida, he sonreído. O de repente su entorno te lo ha comentado. Desde que tú has aparecido a la vida de él o de ella, ahora sonríe más, ahora se arregla, le va bien lo que es en la economía. Puede ser el caso, Capricornio, porque siento como que esta persona es como que estuviera pagando karma. Es como que a lo mejor de repente ahora se da cuenta lo especial que tú siempre has sido en la vida de ellos, Capricornio. Por eso que este personaje está delgado y aquí hay un cubo. Está esperando ayuda y con el perdón está como esperando limosna. No sabe qué hacer, no tiene oportunidades. Para que pueda tener oportunidades, te necesita en su vida.
Este mensaje, Capricornio, llévalo en el amor, si tú quieres, pero también en cualquier aspecto, familia, amigos, ex, pareja, amante, yo qué sé. Pero también lo puedes llevar en el trabajo, en el proyecto, vale, en la parte económica. Tranquilamente puede ser que tú me digas, Richard, nunca me he sentido valorado. Yo siempre he dado todo lo que he podido a él o a ella. O de repente a tu jefe, a tu jefa, a tu familia, a tu entorno, si lo relacionamos lo que es en la parte económica. Nunca me he sentido valorado. Inclusive, ellos me han hecho sentir mal. Me han echado del trabajo. Me han, como se dice, hostigado. Me han amargado. Han hecho que yo me aburra para poder largarme del trabajo o de ese proyecto. He renunciado a esa herencia. He renunciado a esa casa. Perdón. No tomar agüita. El vapor me entra a la boca. Entonces, Capricornio, tú me dices, yo siento que es injusto lo que me ha pasado. Ellos o ya están pagando karma, cariño, o van a pagar karma, Capricornio. Van a pagar karma. A lo mejor, cuando estaban ustedes, se vendía más su producto, la economía había aumentado, la empresa rendía más, y ahora se dan cuenta que han perdido a una persona especial, Capricornio. Y si ellos se han quedado algo contigo, algo que te pertenece en la parte económica, herencia, dinero, fortuna, préstamo, una junta, yo que sé, cariño, o hiciste lo que es una pollada y se quedaron con todo lo recaudado. Ese dinero se le va como agua, Capricornio. Parece como que tuvieran una coladora en la mano, se lo va como agua. No pueden ahorrar, no pueden progresar, Capricornio. Siento que el universo no es que está en contra de ellos. El universo está haciendo su labor de justicia, más conocido como karma, Capricornio. Eso está pasando, mi Cordero de Dios. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Capricornio? Vamos a ver. La carta de las de espadas. Vale. Recuerda, mi Cordero de Dios, la cabra siempre tira para el monte. Recuerda, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez. Muy bien. Yo soy de pueblo, cariño. Yo he criado gallinas. Yo he criado cabras. Si te das cuenta, aquí la carta de las de espadas, Capricornio. Hay una persona que te piensa, hay una persona que quiere hablar contigo, hay una persona que quiere hacerte una propuesta. Si es una persona, cariño, nueva, una persona que tú me dices, Richard, nunca me ha fallado, abraza esa propuesta, porque hay una propuesta aquí, Capricornio. Pero si es una persona que tú conoces y sabes con qué pies cojea, ten cuidado. ¿Por qué? Si te das cuenta, este personaje, fíjate bien, es un esqueleto, cariño, que representa el signo de Escorpio y que representa que tú con esta persona ya has tenido un pasado, pero vuelve otra vez a tu vida. Pero este personaje tiene una armadura, Capricornio. Quiere decir que no está siendo tan transparente, se cuida sus espaldas, algo oculta, teme a algo, Capricornio. Entonces, aunque todo pinte de maravillas, tienes que ir con cuidado, porque esta persona no es transparente. Si me hubiera salido la carta del sol en este mazo, que también hay, cariño, te diría, una persona te hace una propuesta y esta persona es transparente. Puedes confiar en él, puedes confiar en ella. Este mensaje, Capricornio, también para solteros y solteras, para aquellos que están conociendo una persona, para aquellos que a lo mejor, cariño, hay una persona que te dice, Capricornio, te amo, quiero que seas mi pareja, pero tu intuición te dice,
A veces siento que me falta conocerlo más. A veces siento que me oculta algo. Algo guarda esta persona. Ahora sí te puedo decir, cariño, en plan tóxico, cariño, haz caso de tu intuición. Esta persona algo te oculta. Este mensaje, llévalo en la economía, en el trabajo, en el proyecto, en el nuevo amor, en la pareja que vuelve, porque recuerda que la carta de la muerte se cierra un ciclo para empezar otra vez. Quiere decir que tú ya has tenido una historia con esta persona, pero algo oculta Capricornio. Hazme caso. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, cariño. Yo le entrego todo, hasta sin aire me quedo. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, Capricornio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2. La carta de la torre es un no, Capricornio, cariño. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. El número 5 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es decidir. Mira. Si te das cuenta, acá hay un personaje que está como ilusionado. Parece como que estuviera pisando las nubes, cariño. No pisa tierra. Hay una frase que muchas veces lo escuché a mi madre. Deja de pisar huevos y pisa tierra. Deja de estar alucinando. Deja de estar ilusionado, ilusionada y pisa tierra. Vale. Muchos de vosotros, Capricornio, cariño, quieres actuar con el corazón. A lo mejor esta persona te gusta, te atrae. A lo mejor, cariño, hay un sentimiento de familia, pero la razón te dice otra cosa. Quiere decir, cariño, que esta persona no te convence al 100%. Entonces, corazón, decide. Toma lo que es una decisión ya. O decides con el corazón, o decides con la cabeza. Y yo, sinceramente, viendo el panorama de tu lectura, te diría que decidas con la cabeza. Pero es tu historia, no es mi historia, cariño. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Muy bien. Entonces, tú tendrás que decidir. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Economía. El tarot urbano. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Economía. El tarot urbano, Capricornio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 5 de pentáculos. Te preocupa mucho. Tienes de repente un gasto. Hay un problema económico en tu vida en estos momentos. Y puede ser que has hecho un gasto por la salud. Algún tipo de gasto por la salud, cariño. Pero bueno, corazón. No es dinero mal invertido. La salud es primero, cariño. Si tú no tienes salud, no tienes vida. Y si no tienes vida, el dinero no te sirve, corazón. Primero es la salud. La carta de la reina de espadas. Muy bien. Muchos de vosotros posiblemente has tenido un gasto extra por la salud, pero te vas a recuperar. Vas a buscar la forma, pero te vas a recuperar. Si tú en este momento me dices, Richard, al contrario, necesito dinero por mi salud, vas a encontrar la forma de conseguir dinero, cariño, porque tienes la carta de la reina de espadas. Las ideas, el ingenio, los proyectos van a llegar. Vas a encontrar la forma. La carta de las de espadas, te viene una oportunidad para que tu economía mejore. Cariño. La carta de la justicia, por destino, corazón, por destino. O te viene un contrato de trabajo, o te viene un préstamo, o te viene una ayuda económica, por destino, por justicia, Capricornio.
Eres una persona de buen corazón. Y estoy seguro que muchas personas están viendo tu problema económico y te van a apoyar, Capricornio. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. A ver. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas que están lo que es en la distancia o que viajan mucho, o tú vas a hacer un viaje. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, especialmente un Cáncer. Hay una persona que te hace una propuesta, pero quiere que tú tomes una decisión ya. Esta persona puede ser que no supera los 40 años. Piel morena o está muy bronceado, bronceada, cariño. La carta del 2 de oros. Tienes que tomar una decisión relacionada con la economía y con el amor. No sé por qué siento, cariño, o hay una persona que está en la distancia, o muchos de ustedes tienen que hacer un viaje para su tranquilidad, para su paz. Y aquí veo que te lo piensas mucho, pero tienes que tomar una decisión con la cabeza, cariño. La tranquilidad es muy importante. A lo mejor esta persona con la cual tienes que tomar una decisión es con textura normal. Vosotros están viviendo en un lugar donde actualmente hace mucho frío, cabello castaño, cabello negro, cabello rojo, natural o pintado, y siento que vosotros tienen que viajar en un lugar donde el clima es agradable. La carta de las de copas, cariño, una oportunidad. Solteros y solteras, viene una persona en su vida o hay una persona que te dice sus sentimientos o quiere tomar una decisión con ustedes relacionado con los sentimientos. Aquí hay una persona que abre su corazón y te dice todo lo que siente por ustedes. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Bendiciones, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Piénsatelo muy bien, actúa con la lógica, deja a un lado el impulso, pisa tierra y no pises huevo, cariño. Hasta la vista, mi Cordero de Dios. Todo va a ir bien. Siento que hay una mano divina que te va a liberar de ese bloqueo. Te quiero, corazón.